comenzar con la segunda sesión extraordinaria de Consejo. Comenzamos con la lectura del acta de la sesión anterior. En sesión extraordinaria del Honorable Consejo Deliberante de Monte Maíz se aprobó por mayoría la ordenanza que declara la emergencia económica, administrativa y financiera del gobierno municipal de nuestra localidad. En la misma sesión del día viernes, la contadora Vanessa Pascual, secretaria de Hacienda y Finanzas del municipio de Monte Maíz, dio a conocer algunos detalles de lo que es la deuda que dejó la gestión anterior. Tiene que ver con cheques de pago diferidos para hacer frente hasta el 31 de enero del año 2020. El monto total es por unos 30 millones de pesos, lo cual es imposible poder afrontarlo para esta administración. La declaración de la emergencia económica equivale a que se puedan rever las fechas de pago a proveedores y de todos los cheques que ha emitido la gestión anterior antes de irse. Sobre este tema hemos hablado con el intendente municipal, doctor Luis María Trote, que al respecto decía. Sí, bueno, es así, como vos decís, porque teníamos siempre más o menos la reunión, fundamentalmente la parte económica, la parte financiera, donde, bueno, nuestra contadora Vanessa Pascual se reunía casi asiduamente fundamentalmente el último tiempo con el contador, así que sí, pensábamos que estaba más o menos encaminado, creíamos que había ciertas dificultades, pero no tan así. Claro. Esto está muy complicado. Y bueno, y gracias a la noche que pudimos hacer más o menos, como se dice en Nación, una emergencia económica para poder sacar esto adelante. Yo sé que esta es una medida que a algunos les va a molestar, pero tenemos que entender que es una medida que va en el futuro, nos va a hacer por lo menos poder encaminarnos, si no iba a llegar un momento que no íbamos a poder pagar ni los sueldos a los empleados, que son los que más realmente tenemos que velar por ellos, porque viven al día y eso es lo que tenemos que velar. Y bueno, y también con las distintas empresas que dependen de la municipalidad y el funcionamiento del hospital, todo esto que es también importante. Son medidas que a algunos les va a molestar a lo mejor, pero tienen que entender que tenemos que poner esfuerzo mayor y qué sé yo. Lo que lo había dejado era una bomba que en cualquier momento estallaba y todos volamos por los aires. Así que es lo importante. Y bueno, y gracias a Dios es importante lo que ha resuelto el Consejo, orientado por la parte financiera y la parte legal. Hemos logrado encaminar esto. Me parece que va a ser una salida, por supuesto que no va a ser fácil, una salida que es complicada, pero por lo menos vemos una salida. Lo que pasó igual lo que pasó en Nación también son medidas que a lo mejor va a complicar, pero hay que tomarla. Y nosotros pensamos que con esta medida vamos a poder cumplir con todos los compromisos, claro, cosa que antes no lo podíamos hacer. Lo que se escuchó en la sesión de consejo, en estas sesiones extraordinarias del viernes, el lunes, fue una deuda a muy corto plazo que dejó el otro gobierno, si bien emitió cheques, todos de pago diferido entre el 11 de diciembre y el 31 de enero, que creo que era algo que ustedes no lo tenían en consideración en principio, que no figuraba tal cual así estaba en el acta de transferencia, ¿puede ser? Claro, exacto, es lo que más o menos pasó. Es una deuda importantísima. 30 millones de pesos, sí, una cosa así. Es más o menos el monto que había, y capaz que un poco más. Pero bueno, lo que sí tuvimos que hacer esta medida para poder refinanciar todos los cheques dados a plazo. A muy corto plazo. A muy corto plazo, y bueno, y ver que los vecinos tengan una cierta paciencia para poder, tenemos que reestructurar todo esto, que es importante. Y hay cosas que es bien notorio, porque sé que
que han trabajado, la gente que estaba anteriormente, pero esto fue como una cuestión imaginable para toda la gente, la cantidad de gente que quedó en el municipio, como así también esta deuda. Pensamos que, no sé si lo han hecho adrede, pienso que no, pero una cuestión de totalmente inmanejable. Llama la atención el corto plazo en el que fueron emitidos los cheques, ¿no? Pero claro, si la mayoría de los cheques, cuando vos tenés una cierta problema económico, tenés que hablar con los que le da, que le da el cheque, bueno, tener una cuestión más o menos de número para poder calzar esos cheques que está dando. Me parece que ahí está me parece la cuestión, lo más importante. Pero te voy a repetir, Mariano, fue una cosa que no lo imaginábamos bajo ningún punto de vista. Imaginábamos que podía haber deuda, pero sí, hasta nos llamó la atención hasta los cheques que sacaron los funcionarios, que fue esto llamativo. Hemos llamado a los funcionarios. Esto es exintendente, exsecretario de gobierno, exsecretario de finanzas. Así es, así fueron el intendente, el secretario de gobierno y el secretario de finanzas, donde se han sacado cheques que eran deuda de su gestión. De su gestión, de su tiempo, y lo sacaron para que lo paguemos nosotros que entrábamos. Entonces, bueno, hemos hablado con ellos y le iban a tener los cheques antes de presentarlo, iba a venir al municipio para refinanciarlo, así que tuvimos la buena voluntad. Pero los otros no, los otros están dados, los otros 20 y pico millones están dados directamente a la comunidad, a mucha gente, que de pequeño cheque al gran cheque. ¿Sí? Hay cheques de 15.000 pesos, de 10.000 pesos y hay cheques de 100.000 pesos o más. Así que esto es inmanejable. Ahora con la emergencia vamos a poder esto encaminar, estructurarlo más o menos. La plata la vamos a tener que pagar, se pagará porque es así, pero lo vamos a estructurar. Luis, la oposición no acompañó el proyecto porque, bueno, uno de los argumentos que daba es que en este caso el municipio como que no habría tenido tanto ahínco en lo que tiene que ver con la recaudación. Estimo que también tiene que ver con un poco con el corto tiempo que quedaba, tenían que afrontar el aguinaldo el lunes, algo de eso sucedió, ¿no? Bueno, por eso, aparte de viene el aguinaldo y venía también, hay que pagar del 1 al 5 los sueldos, claro, también. Los sueldos de los empleados. Es decir, yo no sé, te digo la verdad que es inentendible que no apoyó esta deuda, no apoyó esta emergencia. Bueno, tiene esos fundamentos que no entendemos. Si vos sos, pusieron ejemplo vano, qué sé yo, que el anterior también pasó lo mismo, y bajo ningún punto fue así, dejamos una deuda, ¿sí? Pero muy manejable, muy distinto a lo que se dejó ahora, muy distinto. Aparte la cantidad de gente que quedó en el municipio es mucho más de lo que dejamos nosotros, mucho más. Así que, bueno, nosotros hicimos gestos, Mariano, muchos gestos. Por ejemplo, el sueldo, no me voy a cobrar mi sueldo, porque soy jubilado, no cobro mi sueldo, y eso que hay diferencia, yo paso a cobrar el sueldo, es mucho mayor que mi jubilación, pero no, es un gesto de no cobrar mi sueldo. Las plantas políticas se han rebajado un 20% o más, ¿me comprenden? Todo 20% más se han rebajado de su sueldo. Por supuesto que algunos hay que verlo más porque es su única entrada, hay otro que tiene otra entrada de dinero, entonces lo puede ir manejando, pero lo que tiene, bueno, la mayoría han aceptado y vino con buena idea. Y otra cosa más que es importante, que lo voy a decir en este momento, es que nos comprometemos a no poner más gente en planta permanente, sí, en planta política, porque muchas veces va uno y puede venir otro, pero en planta permanente nunca más. En planta política entra con el intendente y sale con el intendente, o lo removés cuando vos puedas, cuando es necesario, exactamente. Así que son parámetros que queremos decirle a la población, que son parámetros que entienda que uno va a poner la mejor buena voluntad para poder reencaminar esto. Esta es una municipalidad de un pueblo hermoso, un pueblo que tiene gran capacidad de trabajo, tiene muchas empresas, muchas pymes, mucho comercio, que es un pueblo casi tocado por la varita en toda la zona. Así que queremos que le vaya bien a toda la gente, que nos vaya, por supuesto, a nosotros también.
Perdón que te interrumpí, Luis. A partir de esta emergencia, ¿cómo va a encaminar el pago de estos cheques? Es decir, hay una renegociación, pero que tiene que ver con las fechas más que nada, no con los montos, sino con, porque el compromiso ya está asumido, quiero decir, con la fecha de reestructurar la deuda a más largo plazo, ¿no? Exacto, bueno, exacto. Nosotros vamos a respetar la deuda, vamos a investigar un poco dónde está cuál es esa deuda, vamos a investigarlo, porque por ahí aparecen montos que no son llamativos, lo queremos investigar y sí, lo vamos a renegociar aún más a medida que vamos teniendo recaudación, vamos calzando los cheques. Aparte sabes perfectamente que en enero tenemos 0 de coparticipación, porque se cubren todas las provincias, se cubren todos los aportes, ¿no? Aportes, así que los aportes de los empleados municipales. Exacto, los empleados municipales. Eso se descuenta de la coparticipación. Siempre en enero tenemos muy poca coparticipación. Entonces, bueno, que queremos ver todo eso y bueno, y ojalá que tengamos ahora en febrero, marzo o abril, no sé cuándo va a ser el censo, que eso es una de las cuestiones nuestras que nos va a poder ayudar, poder aumentar el número de habitantes, poder llegar a la ciudad y bueno, y con ese estirón que va a venir puede ser que tengamos mayor coparticipación, mayor profinde y bueno, y poder brindar mejor servicio a nuestro pueblo, porque está bastante venido abajo, no hace falta, hemos gestionado, así como pudimos gestionar por divisas en nación y en provincia, todos nos han dado una pequeña mano, pero bueno, no es tanto el monto que es un granito de arena en un desierto. Claro. Así que hemos ya estado investigando para poder conseguir todo lo que se venga. La última que tiene que ver con esto, con la emergencia económica, que te quiero preguntar, tiene que ver con que la oposición también planteaba la posibilidad de pedir crédito. Los montos eran demasiado altos para que alguna financiera local, como una entidad mutual o un banco, prestara ese dinero, ¿no? Que no te prestes, claro. Hemos tocado toda la campana posible, los bancos, las mutuales, hasta una financiera, voy a hablar de Buenos Aires. Te da un salvaconducto ahora y te da acá 2 meses, 3 meses, está de vuelta. ¿Tenés el mismo problema o peor todavía? No, era la única salida. Y me parece a mí que como pasó en Montemaíz, va a pasar en muchos pueblos, más todo cuando entró el signo político contrario, pasa bastante así. No sé si es por bronca o por inexperiencia o por qué, pero pasa esto, la mayoría de los pueblos. Desgraciadamente nosotros encontramos una sorpresa que nos llamó sumamente la atención y bueno, y por eso quería el acto de Asunción tenía una idea que podía haber algo de esto, porque claro. Me lo comentaba mucha gente que trabajaba acá, así que bueno, y así que perdón alguno, voy a repetir por la emergencia, pero es lo único que podíamos hacer. Y lo vamos a manejar con mucha austeridad, con lo mejor posible, por supuesto que tenemos la experiencia de haber trabajado mucho tiempo, de estar mucho tiempo frente a la municipalidad, tenemos mucha gente joven que se ha incorporado, que tiene con mucha ganas de trabajar y esto, esperemos que podamos reencaminarnos y tener el día de mañana sus frutos, que creo que lo que así va a ser porque tenemos muy buena relación a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel del pueblo vecino, que todos están viendo esta situación de Montemaíz que le llama a toda la atención, no puede entender la cantidad de empleados que tiene, no puede entender la deuda que tiene Montemaíz, a todos les llama la atención, así que esperemos que podamos salir adelante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias y felicidades. Bueno, feliz Navidad y feliz Nochebuena. Bueno, también para todos, gracias Mariano, y también aprovecho para saludar a todo el pueblo de Montemaíz, que tenga una muy linda Nochebuena, que pasen en familia, junto con lo que quieren, y buena Navidad hermosa y año nuevo también. Así que felicidades para todos. Muchas gracias.